El tema de esta mañana es un tema que Dios ha puesto en mi corazón en los últimos meses y es un tema, digamos, delicado, es un tema que toca las fibras más profundas de la vida cristiana y que tiene que ver con nosotros, y es el tema de la integridad en crisis. Alguien un día me dijo, si no fuera por los cristianos, yo fuera cristiano, me decía. Y un líder religioso decía, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Hablando acerca de que muchas veces el carácter de nosotros deja mucho que desear ante un mundo inconverso. Y por eso digo que esto toca las fibras más profundas de la vida cristiana, porque es poner el dedo en la llaga. Y Dios nos ayude para poder asimilar el tema y ser guiados por su Espíritu, porque es un tema fundamental. El problema es que, lamentablemente, hemos hecho de la gracia de Dios una licencia para pecar. Es decir, como Dios es misericordioso, como Dios es bondadoso y Él es amplio en perdonar, entonces usamos la gracia de Dios como una licencia para tener cosas en nuestra vida escondidas o que no honran a Dios. Y hoy Dios quiere sanarnos, hoy Dios quiere hablarnos en esa parte fundamental. ¿Qué es la integridad? ¿Cómo se define? La integridad, en pocas palabras, es una persona que hace conforme a lo que dice. Es una persona íntegra, completa, que no está dividida entre su teología y su práctica. Una persona íntegra es aquella que vive lo que predica con sus labios. Hoy día, la gran mayoría de cristianos en general tiene un doble discurso, una doble moral. Predicamos una cosa, pero hacemos otra cosa. Y ahí está el mayor problema del cuerpo de Cristo en nuestros días. La pregunta es, ¿por qué es importante la integridad? ¿Por qué es importante el tema de vivir de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a lo que predicamos? Por muchas razones, pero la principal es que Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, tenemos que vivir en santidad, en integridad, en temor de Dios. Todos anhelamos ver la mano de Dios en nuestra familia, en nuestra vida. Todos anhelamos ver la mano de Dios en el ministerio que realizamos. Pero si no hay una vida de integridad, nadie va a ver al Señor. Pero el mensaje de este pasaje es, hermanos, no vamos a ver a Dios el día que muramos si nuestra vida no ha sido íntegra, porque es uno de los frutos de alguien que ha nacido de nuevo. Proverbios justamente habla acerca de lo abominable que es para Dios una vida religiosa sin integridad. Dice Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es, ¿qué dice? Abominación a Jehová. Piensa en algo que le dé náusea a usted, que lo haga vomitar, o alguna experiencia. Eso es lo que pasa en Dios. Cuando hay un sacrificio, hay un servicio, pero es de alguien que viene con un corazón impío. Eso no es agradable a Dios, eso es abominación. ¿Y qué sacrificio hoy podemos hacer? Venir a la iglesia, ayunar, estar en un ministerio, cualquier sacrificio para Dios que viene de un corazón impío. Y eso quiere decir un corazón que no tiene temor de Dios, es abominación a Jehová. ¿Qué es lo que a Él le agrada? Más la oración de los rectos. Eso es su gozo. La oración
de un corazón íntegro. Ese es su gozo. La pregunta no es cómo nosotros nos vamos de acá al finalizar este servicio de adoración. La pregunta es cómo se queda Dios. Porque a veces confundimos que adoración es que, yo sentí algo bonito este culto. La pregunta es, ¿Dios sintió algo bonito? Porque a Él venimos a adorar. Por eso es importante el tema de la adoración. Desde Génesis, Dios rechazó la ofrenda de Caín, porque venía de un corazón que no era agradable a Dios, un corazón que estaba lejos de Dios. Entonces la adoración tiene una condición, y es un corazón recto, un corazón temeroso de Dios. Pero quizás el pasaje que más nos debe hacer pensar en relación a la integridad es acerca de estos grandes ministros que estarán listos para recibir a Cristo. En Mateo 7 se habla de personas que están emocionadas por recibir a Cristo y que tenían grandes ministerios muy famosos. Jesús advierte en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Noten, hermanos, que estas tres cosas son muy famosas en Guatemala en las iglesias. Todos queremos ir a una iglesia donde profeticen. Sí, yo quiero que me diga, pastor, dígame, profetíceme, ¿cómo me va a ir esta semana? ¿Verdad? Profetice quién va a ganar el mundial. Nos encantan las profecías. No queremos leer la Biblia, nosotros queremos que Dios mande a alguien que nos diga, así dice el Señor, esta semana conocerás al amor de tu vida. Eso me encanta, me encantan las profecías. A la gente le encanta. Que le digan, el 2025, dice el Señor, es el año de la reconciliación, prosperidad, todo lo que puede ser. Nos encantan las profecías. Nos encanta ver cómo personas hacen milagros y la gente tiene una fiebre por milagros y busca iglesias donde cada domingo hay un milagro. Es más, invita, ven y recibe tu milagro. Está disponible para todos. Esas campañas donde Dios deja de ser soberano y el soberano es el pastor que le ofrece milagros en el nombre de Cristo. Pero ¿saben, hermanos, cuál era el problema? El problema es el verso 23. Que estos hombres que tenían estos grandes ministerios esperaban a Cristo con ansias. Y esperaban que cuando Cristo viniera les dijera esas palabras, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero la sorpresa es que no les dice eso. Verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Qué dice? Hacedores de maldad. ¿Saben cuál era el problema, hermanos? Es que no vivían en integridad, hacían maldad, en lo privado. Estos hombres estaban más enamorados de lo que hacían para Dios que de Dios mismo. Tenían una religión que impresionaba por fuera, pero por dentro estaban muertos todavía en sus delitos y pecados. Hacer ministerio sin integridad es la mejor manera de ir al infierno. Y no recibiremos bien, buen siervo y fiel. Ahí está. El problema es hacedores de maldad. Llevaban de un lado el ministerio y del otro lado el pecado. Hoy día se usa una palabra muy famosa en redes sociales acerca de muchas personas que son vendehumos. ¿Han escuchado esa frase? Decimos, este es un vendehumo, alguien que está vendiendo algo que no, es un charlatán. Estos eran unos vendehumos espirituales, religiosos. Mucho por fuera,
pero poco por dentro. Mucho por fuera, pero poco por dentro. La Biblia anticipa desde el primer siglo que la iglesia iba a entrar en este tipo de condición. Y es impresionante cómo Pablo lo anticipa en el 2 de Timoteo capítulo 3 y lo tenemos ahí en pantalla. Dice, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo lo está diciendo en el primer siglo, ya llevamos 2000 años después de esta profecía que Pablo escribe. 2000 años después estamos viviendo eso. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y uno se pregunta, Pablo, eso ya había en tu tiempo. Es más, antes de Pablo ya la gente era así. ¿No se recuerdan ustedes por qué vino el diluvio? ¿O no se recuerdan en tiempos de Babilonia? Ya había gente que eran amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, siempre hemos tenido. Pero ¿por qué Pablo dice en los postreros tiempos? Sigamos leyendo para ver cuál era la diferencia. Verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia, Pablo? Aquí está la diferencia, verso 5, que dice que tendrán apariencia de piedad. Esta lista no es del mundo. Esta lista viene dentro de su iglesia. Eran personas religiosas, pero tienen estas cualidades. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esa profecía tiene que ver con nosotros y con el peligro que hay a nuestro alrededor y el peligro de acomodarnos a esto. Así es, hermanos, que esto es un llamado para todos. ¿Es usted creyente, sincero, genuino? ¿O tiene apariencia de piedad? La integridad se vive en lo secreto, no en lo público. En público todos somos íntegros, ¿verdad? Si no, mirémonos ahorita. En público todos somos personas íntegras. Pero el llamado de la integridad es en lo privado, en lo interior. Dice Salmos al respecto, en el capítulo 33, verso 1, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. ¿Qué dice? Es hermosa la alabanza. Hay una condición para que Dios se agrade de nuestra alabanza, y es la integridad, en los íntegros. ¿Sabe, hermano, que cuando dejamos de vivir en integridad, no hay canto que levante nuestro corazón para Dios? Cuando hay pecado, no hay canción, por más que el grupo alabanza se esfuerce por ensayar y por cantar bien, nunca va a tocar nuestros corazones, porque el pecado apaga el deseo de alabar y de adorar a Dios. Pero cuando hay temor de Dios y hay integridad, hasta los cantos más antiguos empiezan a tomar sentido. A esos cantos que decimos nosotros, qué viejito ese canto, ¿verdad? Y empezamos a escucharlo con un corazón íntegro y empieza a tener otro color, otro sabor. Y empieza a iluminar nuestras almas. Así es que el tema no es cambiar de cantos. El tema es cambiar de corazón. Veamos ahora, hermanos, algunos ejemplos de hombres de Dios que fueron íntegros y que en algún momento quebraron su integridad y sufrieron las consecuencias. Y esto es un llamado en diferentes áreas para nosotros. El primero de ellos es el caso de Abraham.
Abraham fue un hombre íntegro. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y Abraham agarró sus cosas y se fue. Un hombre de fe. Un hombre que hizo siempre lo correcto. Cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, Isaac, al que tanto amas, Abraham lo hizo. Pero hubo un momento en que Abraham quebró su integridad y fue con su esposa. Él mintió en relación a su esposa. Él fue a tierras de Gerar, donde estaba un rey pagano que se llamaba Elimelech. Y cuando va entrando allí, Abraham habla con su esposa y le dice, mira, me he dado cuenta realmente que tú eres muy hermosa. Y estamos entrando a una tierra donde la gente no tiene temor de Dios. Y si se enteran que yo soy tu esposo, me van a matar. Entonces, digamos que somos hermanos. Hermana, si a usted, su esposo le dijera eso, ¿qué haría usted? Hay que sujetarse al esposo, ¿verdad? Mira, no digamos en esta fiesta, no digamos que somos pareja o esposos, digamos que somos hermanos. ¿Qué haría usted, hermana? ¿Haría un acuerdo pecaminoso con su pareja para llegar a esa mentira? Porque se puede en el matrimonio llegar a hacer un acuerdo pecaminoso. Sara lo hizo y dijo, está bien. Abimelech conoce a Abraham, conoce a Sara y le dice, ¿y quién es? Es mi hermana. Qué guapa tu hermana. Y Abimelech la tomó para mujer. Delante de Abraham. Un hombre tan íntegro quebró su integridad por salvar su vida. Pero Dios valora la integridad no solamente en los cristianos, sino en los no cristianos. ¿Sabía usted eso? Que los paganos muchas veces nos dan lecciones a nosotros de integridad. Y Abimelech no la tomó esa noche, se fue a dormir, la mandó a traer y en sueños Dios se le apareció y le dijo, te vas a morir. Y dice, ¿por qué? Tomaste una mujer que tiene marido. Y miren lo que le responde Abimelech en Génesis capítulo 20, verso 5. ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Es increíble que Abraham y Sara se pusieron de acuerdo para cometer un adulterio. Ambos. Y mentir. Estaban ambos consintiendo ese adulterio. Y fíjense lo que dice Dios en el verso 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que ¿con qué? Con integridad de corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. ¿Saben qué es lo más irónico de esto? Es que no fue solo una vez. Abraham también lo volvió a hacer en Egipto. Volvió a negar a su esposa. Y eso le trajo serias consecuencias a nivel matrimonial, a nivel familiar. Ahora, ¿sabe que el problema con la integridad es que nosotros acostumbramos a decir medias verdades? Y eso también es falta de integridad. ¿Sabe por qué? Porque justo Abraham era hermano de Sara. No sé si sabía. Eran hijos del mismo papá, pero no de la misma mamá. Hoy nosotros usamos el término eran hermanastros. Entonces, era una media verdad. Sí, claro, eran hermanos, digamos, pero ese no era el punto. El punto era que era su esposa. Y Dios intervino para recriminar a Abraham su falta de fe. Por salvar su vida, decimos medias verdades. Y eso hizo que su esposa terminara con otra persona. Así es que Dios nos está llamando a ser íntegros en lo que decimos. Siguiente ejemplo de cómo una persona íntegra rompe su integridad es cuando Dios se le aparece por tercera vez a Salomón para hablarle cómo Dios iba a confirmar su reino en Israel.
Y fíjense, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 9, verso 4, Dios le dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, ¿qué dice? En integridad de corazón. ¿Cuál era el requisito para que Salomón reinara y siempre hubiera un descendiente en el trono? Que fuera íntegro de corazón. Y hermanos, en la Biblia encontramos siempre íntegro de corazón, porque está hablando de integridad interior, no pública, sino en el corazón. Y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, dice verso 5, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Era el requisito, ser íntegro. Verso 6, mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, verso 7, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será proverbio y refrán a todos los pueblos. Pregunto, ¿Salomón se mantuvo íntegro? Conocemos la historia, recién estudiamos Eclesiastés. Y Dios hizo justo lo que dice acá, cortó a Israel, cortó el templo, y hasta el día de hoy Israel es proverbio para las naciones. Un pueblo que estuvo hasta arriba, hoy está hasta abajo, lejos de Dios. Esto le costó el trono a Salomón. Su hijo Roboam hizo que se dividiera. Y nunca más Israel volvió a ser el mismo. Solo 3 reyes hubieron que unificaron a la nación: Saúl, David y Salomón. De ahí para adelante, todo nunca fue lo mismo. Y usted dirá, bueno, pero yo no soy rey, yo no gobierno en una nación. Pero la falta de integridad puede hacernos perder trabajos, planes y bendiciones que Dios tiene para nosotros. Él no se mantuvo íntegro. Tercer caso. En Segunda de Reyes se nos habla de un gran profeta, Eliseo, un hombre de Dios, que tenía a su servicio a un discípulo, también de confianza, que se llamaba Giesi. En cierta ocasión, uno de los oficiales, uno de los generales de Siria, llamado Naamán, cayó con lepra y fue a buscar a Eliseo para que orara por él. Eliseo oró por él y ¿sabe qué? Fue sano de lepra. Falta tiempo para ver la historia. Él le dijo que se sumergiera en el Jordán 7 veces, no quería, pero al final lo hizo. Imagínense, la lepra era una enfermedad terrible en aquella época, hasta el día de hoy. Era incurable. La carne, la piel se iba pudriendo lentamente. Y él fue sano. Y estaba tan agradecido con Eliseo que quiso pagarle con dinero esa oración. Y él era oficial del ejército de Siria. Él tenía mucho dinero. Mire lo que le ofrece. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Él llevaba talentos de oro, ropa nueva, entre otras cosas. Te ruego que me recibas algo. Verso 16. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Vean la integridad de Eliseo. Él no quiso hacer de la fe un negocio, ni hacerse rico. Él fue íntegro. Pero a la par de Eliseo estaba Giesi, quien veía a Eliseo y veía a Naamán. Y decía: ay, este jefe, ¿verdad? ¿Cómo no les recibió aunque sea alguito, verdad? Si él voluntariamente lo está haciendo.
Y Naamán se fue. Y Eliseo no cobró y ni recibió algo material. Pero Giezi tenía otros planes. Fíjense lo que hace. Segunda de Reyes 5:20. Quebró su integridad. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Y fíjense lo que dice: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Noten, hermanos, la frase, vive Jehová. ¿Sabe qué estaba haciendo Giezi? Justificando sus acciones. Eso es como aquel que está a punto de tomarse la última copa y dice: primero Dios no choque, ¿verdad? Así dice Giezi, primero Dios lo alcance, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo nos justificamos de nuestras acciones y metemos a Dios? Verso 21. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿todo va bien? Ahora vean lo que dice Giezi. Y él le dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Fíjese lo que se inventa Giezi. Verso 23, dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. ¿Cuántos talentos estaba pidiendo Giezi? 1 talento. Y Naamán le dijo: claro, toma 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Según Giezi, todo salió bien. Se quedó con el dinero, nunca le robó a Naamán. Era algo que él quería dar, que su jefe, por así decirlo, lo había rechazado. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? Y esto es lo que me llama la atención en el capítulo 5, verso 25. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: ¿tu siervo no ha ido a ninguna parte? Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, Giezi? ¿Y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Un poco de falta de integridad puede afectarnos a nosotros y a nuestra descendencia para siempre. Una mala decisión, un acto tan deliberado como este, hizo que la lepra pasara a él. El siguiente caso es el caso de David. David es un rey conforme al corazón de Dios. Escribió los Salmos. Y hoy es recordado a Jesús como Jesús, el hijo de David. David fue un hombre íntegro, nunca quiso el reino a la fuerza. Cuando tuvo a Saúl, su enemigo, en sus manos, lo perdonó. Pero hubo algo que quebró su integridad, que cambió su vida para siempre. ¿Dios perdona? Por supuesto que sí. ¿Dios perdona una falta de integridad? Por supuesto que sí. Pero las consecuencias son dolorosas. Ustedes saben la historia de 2 de Samuel 11.
David estaba en la terraza de su casa, descansando. Pero hay algo que llama la atención en el verso 1 de 2 Samuel 11, que dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El pecado de David no empezó con adulterio, no empezó con asesinato, empezó con falta de diligencia, con cierta pereza. Él se levanta como a mediodía de la siesta de la tarde, se va a la terraza y ve una mujer que se estaba bañando y era muy hermosa. David se quedó viendo. Eso fue todo. Y él dejó que esos pensamientos inundaran su mente y su corazón. Y luego mandó a preguntar por ella. Luego le pidió su Instagram. Y luego le dijo: pero también tienes Facebook. Y empezaron a chatear. Y empezó a darle corazones a sus estados. Y luego le dijo: ¿por qué no nos vemos? Tu esposo anda en la guerra. Y Betsabé aceptó. Y terminaron teniendo relaciones sexuales. Todo había salido bien para David, si no es porque Betsabé, casualidad, quedó embarazada. Ahora había un problema. El esposo de Betsabé era un general de confianza de David, Urías. Entonces David, como cualquiera de nosotros, trata de apachar el clavo, como decimos. Manda a traer a Urías y fíjese lo que le hace. 2 Samuel 11:6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. El plan o la coartada de David y Betsabé era que Urías volviera de la guerra y se acostara. Entonces ese hijo iba a ser de Urías. Sencillo. El problema es el siguiente, verso 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y miren la respuesta de Urías. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. El contraste entre la integridad de Urías versus la integridad de su rey. Dios siempre nos va a hablar a través de una persona cuando tenemos falta de integridad. Siempre lo va a hacer. Y va a hacer que nuestra conciencia, nunca vamos a decir: es que Dios nunca me habló. Siempre Dios, antes, durante, habla. David invita a la siguiente noche a Urías, le da de beber para que él se emborrache y luego le dice: ve a tu casa, y otra vez Urías no se va a su casa. Entonces David lo manda y le da una carta secreta donde Urías lleva en esa carta su sentencia de muerte. Porque en esa carta le dice a Joab que ponga a Urías en lo más duro de la batalla para que se muera. Y así fue como pasó. Urías murió. Plan B no funcionó, plan A no funcionó, plan B tampoco, plan C funcionó.
Y ahora se consuma la coartada entre Betsabé y David. Segunda de Samuel 11:26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. El plan salió como se esperaba. Y todo bien, según David. Pero el capítulo 11 termina con una última frase que lo cambia todo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y eso lo cambia todo. Porque Dios envía a Natán. Y gracias a Dios, Él trae a luz lo que nosotros hacemos en secreto. Porque Él nos ama, hermanos. Y cuando sale a luz algo que nosotros hacemos en secreto, aunque duele, es el camino de Dios para restaurarnos. Dios amaba tanto a David que no lo iba a dejar en esa posición. Y Dios lo perdona. David cuenta en el Salmo 51 y Salmo 32 que él se estaba muriendo mientras había callado su pecado. Sus huesos se envejecieron. Y escribe el Salmo 51 donde dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él no podía olvidar su pecado lo estaba fulminando por dentro. Pero es verdad que las consecuencias vinieron para David. Y alguien decía: nosotros pecamos cuando queramos, con quien queramos y cómo queramos, pero las consecuencias las define Dios. Y Dios lo perdonó, pero hubieron consecuencias. Y la maldad de la casa de David nunca se apartó. ¿Y sabe quién fue el verdugo de David? Su hijo, Absalón. Se rebeló contra David, lo quiso matar, le quitó el reino. Pero quizás lo más duro fue que Absalón se acostó con las mujeres de David. Y lo que él había hecho en secreto, Dios lo hizo en público. Absalón se acostó con las mujeres de David en la terraza de la casa del palacio, a plena luz del día. Uno peca cuando quiere, como quiere y con quien quiere, pero Dios define las consecuencias. Y por supuesto, David se arrepintió, vino al Señor, pero esto fue algo que lo hizo sufrir mucho, mucho. Dice Proverbios, hermanos: 6 cosas aborrece Jehová, hablando de integridad, y aún 7 abomina su alma. Y aquí en este listado de cosas que Él aborrece, quizás no sean las que a nosotros nos aborrecen. Porque en este listado hay cosas que a lo mejor nosotros aprendemos a abrazar. Hay 6 cosas que aborrece el Señor: los ojos altivos, la soberbia, el orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pero 2 cosas se repiten: la lengua mentirosa en el verso 17 y verso 19, el que habla mentiras. Y eso debe hacernos reflexionar a nosotros en esta mañana. ¿Cómo esto nos conecta con el Evangelio, hermanos? ¿Cómo esto nos conecta con el Evangelio? Alguien dijo algo que me llamó mucho la atención. El mundo no necesita más celebridades cristianas o más estrellas evangélicas, sino necesita creyentes que sean ejemplo. La integridad es el púlpito más poderoso del ministerio. La integridad es el púlpito más poderoso en su vida y en mi vida para predicar. ¿Cómo nos conecta esto? ¿Cómo nos conecta con el Evangelio? Con lo que dice Salmos 24:3 que leímos al inicio. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. ¿Qué significa eso? El de acciones buenas.
Pero luego dice, y puro de corazón. ¿Qué significa eso? Motivaciones buenas para hacer las obras buenas. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. ¿Sabe? Dice en el verso 5, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Yo no sé si ustedes, pero yo cuando estudiaba esto, pues sentía vergüenza porque no he llenado ese estándar. Y esto me confrontaba. ¿Y cómo nos lleva esto, hermanos? A correr al Evangelio de Cristo. Porque sabe, Cristo fue íntegro de la cuna a la tumba. Él fue limpio de manos y puro de corazón. Nunca tuvo un mal pensamiento, nunca tuvo una mala mirada y nunca cometió una mala acción. Fue limpio de manos y puro de corazón. El estándar de Dios no solo es la integridad, el estándar de Dios es la perfección. Y si nosotros termináramos el sermón simplemente diciendo tiene que ser íntegro, sería un mensaje moralista. Y el Evangelio no es un mensaje moralista. El Evangelio es que usted y yo no hemos sido íntegros, no hemos llenado el estándar y por eso tenemos que correr a Cristo. Por eso necesitamos un Salvador, porque nosotros no pudimos llenar el estándar. Y Cristo está con los brazos abiertos esperándonos en arrepentimiento y fe, como lo hizo David. Y escribe en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Dios puede darnos un corazón recto. Dios puede darnos un espíritu noble. Eso es el Evangelio. Pero hermanos, tengo que terminar diciendo, eso no es una licencia para pecar. Porque si genuinamente venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, nuestra vida cambia. Porque fruto de un nuevo nacimiento es una vida de integridad. Pero si uno, a pesar de venir a Cristo, sigue en la misma condición y sigue en la misma condición, hay un problema. Puede ser que cuando usted muera no reciba bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sino un nunca te conocí. Por eso esta mañana es importante. ¿Cómo está en su vida interior? ¿Cómo está en su vida de integridad? Porque Cristo no solo ha venido a librarnos de la condenación del pecado, Cristo ha venido también a librarnos del poder del pecado. Porque Él no solo nos ha dado la salvación, sino dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si usted se ha sentido que su vida no ha estado en integridad, hermano, busque a alguien, hable con alguien de confianza, tome acciones, no se acomode, no hagamos de la falta de integridad algo normal, porque Dios ve, y los que quebraron su integridad sufrieron las consecuencias. Vengamos hoy a Cristo y digámosle: Señor, perdónanos, límpianos, te necesitamos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y voy a dejar un tiempo para que cada quien se pueda poner a cuentas con Dios. Ore al Señor ahí en su lugar. Y si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor esta mañana, puede levantar su mano y oramos por usted. O alguien que quiera entregarle su vida a Cristo. Oremos.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, oramos esta oración de David. Aquel David que fue quebrantado con su pecado, pero que fue transformado y fue libre de culpa, de condenación, y nunca más volvió por ese camino. Así sea para la vida de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.